Señor, por este día que usted nos ha regalado, mi Dios. Amén, Señor. Gracias por nuestra vida, nuestra salud, por nuestra familia, Padre eterno. Gracias por la oportunidad, mi Dios, que nos da de poder escuchar su palabra, Amén. de ser, Padre, edificados a través de ella, mi Dios. Gracias por todo lo que ha puesto al alcance de nuestras manos, la tecnología, Señor, los medios de comunicación, Amén. La vida, Padre, y la fuerza, Señor. Gracias al pastor Jonathan Cho, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos que están tomando este curso, papá. Gracias, mi Dios, porque vemos que usted tiene pensamientos de bien y no de mal para cada uno de nosotros, papito hermoso. Vemos su fidelidad, Señor, vemos su bondad, su gracia, Señor, y su amor que es tan grande, Señor, con nosotros, papá. Bendito es su nombre, Padre, y alabado es usted por siempre, Señor. Esta hora, mi Dios, ponemos en sus manos esta clase, mi Dios, que no falle ningún equipo, Padre, por el cual pasa esta información, la energía eléctrica, mi Dios, todos los equipos, Padre, donde mis hermanos van a tomar su clase, Señor, que todo esté bien, Padre eterno. Los hermanos que no se han podido conectar, se conecten en el nombre de Jesús, Señor. Le damos gracias, mi Dios. Aquí está nuestro corazón, Padre, que quiere ser bendecido esta noche, Señor, por su palabra. Aquí están nuestros oídos para que se nos hable, Señor. Tenemos en cuerpo, alma y espíritu, Señor, a ser, Padre, edificados, Señor, a ser bendecidos por usted. Estamos atentos a su palabra, mi Dios. Bendíganos, Señor. Y que su Espíritu Santo, mi Dios, obre en cada uno, Señor, de los que hoy vamos a recibir esta clase, papá. Use, mi Dios, grandemente, como usted lo ha hecho siempre, a la vida del pastor Jonathan, Señor. Que sea usted, mi Dios, hablarnos a través de él, mi Dios. Nosotros le damos gracias, le damos gloria y le damos honra, Señor, porque sabemos que una bendición grande, Señor, esta noche, Señor, recibiremos en nuestra vida, Padre eterno. Amén, en Señor. el nombre de Jesús le damos gracias. Gracias, Amén, Padre. Señor. Amén, amén. Gloria a tu nombre, Señor. Gracias. Estuvimos la semana pasada, dejamos en esta diapositiva, que ya lo hicimos, pero vamos a retomarlo un poco, donde nos pregunta cómo se debe compensar en caso de seducir a una mujer virgen y acostarse con ella. Estamos en la parte donde ya el pueblo de Israel está frente al monte Sinaí, donde la presencia de Dios se mostró grandemente con poderes entre las nubes densas. El Señor se hace presente y llamó a Moisés, y a Moisés le está dando todas estas palabras, estos mandamientos, como obediencia, como unas leyes a obedecer al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel es un pueblo elegido a través del cual Dios va a hacer una gran nación, del cual nacerá un Salvador, para que ese Salvador muera por el pecado de la humanidad y poder salvar de nuestros pecados, que nosotros somos parte de esos beneficiarios de la obra de salvación maravillosa que el Señor Jesucristo realizó en la cruz de Calvario por nosotros. Entonces este es el comienzo de esa gran obra que Dios concluyó en la cruz de Calvario de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Jesús, cuando murió en la cruz de Calvario, Él dijo: todo ha sido consumado. Es el trabajo, es el labor de la salvación que fue consumado en la cruz del Señor Jesucristo, derramando su sangre, y eso ha sido comenzado desde este momento que estamos nosotros viendo. O sea, es algo que fue comenzado desde la antigüedad, desde el Antiguo Testamento, la obra de salvación. Por lo tanto, nosotros cuando estudiamos el Éxodo tenemos que otra vez recordamos, tenemos que ver desde el punto de vista de que esto es una obra de salvación que Dios está comenzando y está instruyendo al pueblo de Dios para que pueda dar el mensaje de salvación al mundo. Y una de esas, entonces, ayer, la semana pasada, comenzamos a ver las leyes que Dios le da al pueblo, que son leyes de comportamiento como pueblo de Dios. Porque como es pueblo de Dios, Dios le da un pacto, un contrato, un acuerdo. Y ese acuerdo es en el cual Dios da una serie de leyes de comportamiento. Y si el pueblo de Dios obedece esas leyes de Dios que Dios le da, entonces Dios lo va a bendecir. Y Dios va a cumplir todas esas promesas que Dios le da. Entonces, de esa manera, el pueblo puede comprobar que nuestro Dios es verdad, que nuestro Dios es fiel, que nuestro Dios es amoroso y que nuestro Dios es un Dios salvador. A esos
a esos propósitos Dios sigue para darle estas leyes para el pueblo, no para atarlos al pueblo de ligaduras de comportamiento, sino para mostrar al pueblo la fidelidad de nuestro Dios y que sus palabras se hacen realidad como Él siempre promete, y todas sus promesas se hacen realidad, tal como Él lo dice. Por eso, para que pueda comprobar Dios le está dando estas leyes. Por eso queremos que nosotros veamos cuál es el espíritu de esas leyes. No es para atarnos, para hacernos una vida más difícil, con ataduras, sino para mostrar la fidelidad de nuestro Dios, que Él va a cumplir. Y una de las promesas tan importantes y magras de Dios es que va a mandar un Salvador que nos va a liberar de todos nuestros pecados, que nos va a limpiar de nuestros pecados. Ese es el objetivo central. Bueno, entonces aquí habíamos visto esta parte de las leyes, y hoy vamos a continuar con la siguiente respuesta, con la siguiente pregunta, perdón. Y le voy a pedir, por favor, Pastor Artemio, si podía ayudarme con la pregunta 4, por favor, Pastor. Pastor, dice, ¿cómo se debe castigar a los que tengan relaciones sexuales con un animal, a las hechiceras y a los que ofrecen sacrificios a los ídolos? Bueno. No dejen a ninguna hechicera. Todo el que tenga relaciones sexuales con un animal será condenado a muerte. Todo el que ofrezca sacrificios a otros dioses en vez de ofrecérselos al Señor será condenado a muerte. Amén, amén. Bueno, estamos tocando un tema realmente importante, y esta es otra de las leyes que Dios da al pueblo de Israel, donde Dios castiga con pena capital, matarlos, sin ningún titubeo. Dios dice, a estos mátalos, a estos elimínalos, toma su vida. ¿Y quiénes son? Si nosotros vemos en el versículo 18, está hablando de las hechiceras. Y las hechiceras eran las que no confiaban en Dios, en las que no creían en Dios, sino eran instrumentos de Satanás, del enemigo. Y era un medio espiritual, un medium espiritual del enemigo que daba mensajes en contra de Dios, mensajes falsas en contra de Dios, y que de esa manera persuadía y engañaba al pueblo. Por lo tanto, era un sacerdote de enemigos, es un sacerdote satánico que Dios por eso les obliga a eliminarlos, a matarlos. Por eso, no dejes con vida a ninguna hechicera, porque esos son instrumentos de Satanás. Y el versículo 19 habla también, todo el que tenga relaciones sexuales con un animal será condenado a muerte. Pero si Dios le está dando estos mandamientos expresamente, parecería que en ese momento sí había un hábito de tener relaciones sexuales con un animal. Por lo tanto, Dios lo menciona aquí. Y en versículo 20 dice, todo el que ofrezca sacrificios a otros dioses, adorar a otros ídolos y ofrecer sacrificios a esos dioses, también en vez de ofrecerse, porque ellos en vez de ofrecérselos al Señor, entonces ofrecen sacrificios a otros dioses, a todos aquellos que dicen pueblo de Dios, y ofrecen sacrificios a otros dioses, entonces también recibirán la pena de muerte. Bueno, nosotros entonces vamos a ver por qué cada una de estas tres cosas, por qué Dios lo engloba aquí, que relacionan la hechicera, la promiscuidad sexual con un animal, y también ofrecer sacrificios a otros dioses. Muchos creen que debían matar a todas las hechiceras porque no es de Dios, es un instrumento de Satanás, porque son seducidos y desobedecen a Dios por ellos. Hasta ahí todos pueden entender. Y la relación con un animal, algunos pueden creer que es para evitar enfermedades venéreas, pero además hay otro más significado que Dios le da a ese acto.
Por esos sacrificios a ídolos para quemar a sus hijos, como lo hacían los sacrificios a ídolos, también allí había una promiscuidad sexual también, porque había muchos actos religiosos de adoración a ídolos donde había promiscuidad sexual, había una orgía y había también una matanza, un sacrificio humano de quemar a sus hijos. Aunque parezca increíble, en esos momentos, en esas épocas, la gente realizaba este tipo de actos en busca de su protección, en busca de que llueva, en busca de su bienestar, donde no van a encontrar su bienestar. Pero Dios está englobando estos tres pecados, uno con el otro, porque en esencia estos tres pecados tienen la misma naturaleza. ¿Por qué? Fíjese qué hay en común, por ejemplo, entre una hechicera, una relación sexual con un animal y un sacrificio a otros ídolos, como a otros dioses. ¿Por qué? Porque la hechicera es llevar al pueblo de Dios, sacarlo de Dios y llevarlo al campo de la incredulidad y de adorar a otro Satanás, ¿no es cierto? A otro ídolo que es Satanás. Y la promiscuidad sexual también es porque el hombre no fue, el hombre fue diseñado para tener relaciones sexuales con un ser humano y no con un animal. Entonces va en busca de otro destino y no el que Dios le había dado. Es lo mismo que ir a obedecer y a adorar otro ídolo, porque en definitiva la esencia y todo esto son lo mismo, el mismo pecado. Por eso en esencia estos tres pecados Dios lo engloba y lo dice todo al mismo tiempo, porque tiene todo un mismo fin o un mismo denominador común, que es ir en busca de algo que no es de Dios. Es salirse de la palabra de Dios. Por lo tanto, desobedecer a la palabra de Dios, el cual además va a traer maldad y castigo a su pueblo y a su propia salud misma. Por lo tanto, Dios, para que esto no empiece a expandir, propagarse dentro del pueblo como un pecado, como una levadura que empieza a fermentar y a corromper toda la santidad del pueblo de Dios, Dios directamente quiere cortar por lo sano y dice, mátalos, elimínalos, así terminantemente, porque Dios más odia este tipo de pecados, que es en realidad el adulterio espiritual, porque estos tres mismos pecados se refieren a un adulterio espiritual. Bueno, vamos a la pregunta 4 siguiente, por favor. Hermana Lucero, por favor, adelante, hermana. ¿Cómo son las leyes acerca de los débiles? No maltrates ni oprimas a los extranjeros, pues también tú y tu pueblo fueron extranjeros en Egipto. No explotes a las viudas ni a los huérfanos, porque si tu pueblo lo hacen y ellos piden ayuda, yo te aseguro que entenderé a su clamor. Arderá mi furor y los mataré a ustedes a filo de espada, y sus mujeres se quedarán viudas y sus hijos se quedarán huérfanos. Si uno de ustedes presta dinero a algún necesitado de mi pueblo, no deberá tratarlo como los prestamistas ni le cobrará intereses. Si alguien toma en prenda el manto de su prójimo, deberá devolvérselo al caer la noche. Ese manto es lo único que tiene para abrigarse. No tiene otra cosa sobre la cual dormir. Si se queja ante mí, yo atenderé su clamor, pues soy un Dios compasivo. Amén, amén. Vamos a ver ahora en esta pregunta, en estas palabras de Dios, estas leyes que Dios da al pueblo como una regla de comportamiento, donde versículo 21, Dios le dice que no maltrates ni oprimas a los extranjeros, porque los extranjeros son gentes foráneos que no son del pueblo, son una sociedad
digamos, son gentes segregados, son gentes un poco, ¿cómo se dice? Discriminados en la sociedad, como así como una minoría débil. Dice, porque también tú y tu pueblo fueron extranjeros en Egipto. Por lo tanto, no maltratar ni abusar de la minoría o de la debilidad de los extranjeros, porque ustedes también fueron extranjeros en Egipto. Y después en el versículo 22 Dios dice, no explotes a las viudas ni a los huérfanos. ¿Por qué? También son seres débiles en la sociedad. Las viudas, porque ustedes saben muy bien, en la época de Israel, en la antigüedad, era muy difícil la vida, y más aún en la vida en el desierto. Por lo tanto, era tal que las mujeres, para poder subsistir, para poder llevar su vida, tenían que casarse con un hombre para poder subsistir y para poder vivir. Pero ¿qué pasa si esa mujer pierde su marido? Queda en medio de una desprotección, en medio de una desprovisión. Así también las viudas y así como los huérfanos también, si pierden a sus padres, esos huérfanos no tienen manera de vivir, mueren directamente, se mueren. Entonces son seres que están en situaciones precarias, difíciles para poder vivir y mantener sus vidas. Y aún, si hay alguien con cierta maldad, aprovechan de esa debilidad del prójimo, como las viudas y a los huérfanos, para poder explotarlos, como para poder darles y esclavizarlos a ellos, porque saben que son débiles, y darle muy poca comida para que subsistencia, y tratar de darle mucho trabajo y utilizarlos, por ejemplo. Eso es un abuso. Por lo tanto, eso que Dios está desaprobando. No explotes, no hagas esa injusticia, porque en todo esto que Dios está dando la justicia. Dios está estableciendo la justicia y el bien en la sociedad. ¿Por qué dice? Porque si tú y tu pueblo, o sea, Israel, y si Moisés, ustedes hacen esta maldad y no hay, ¿cómo se dice? Si en ustedes no hay compasión sobre los débiles, y si tu pueblo hacen esta maldad, y estos débiles me piden a mí, me piden ayuda, entonces yo te aseguro, dice, que yo atenderé a su clamor. Yo ayudaré a esos débiles. Yo estaré del lado de esos débiles. Y protegeré a ellos, atenderé su clamor. En cambio, a los que explotan, dice, arderá mi furor y los mataré a ustedes a filo de espada, a los que hagan esta injusticia. Es decir, Dios está poniendo justicia en la cual pone compasión a los débiles. No exploten a los débiles, a los huérfanos, a las mujeres viudas o a todo aquel extranjero o aquel prójimo débil. Hay que cuidarlo, hay que protegerlo, hay que amarlos, dice. No se aprovechen de su debilidad para sacar provecho para su beneficio de la debilidad del prójimo, sino a ellos con compasión hay que ayudarlos. Porque dice, si ustedes no cumplen, no solamente los mataré a los que hacen esta maldad, sino que sus mujeres, para que si yo los mato, sus mujeres, sus esposas, quedarán viudas y sus hijos entonces se quedarán huérfanos como ellos. Y ustedes quedarán entonces como ellos, tan débiles. Por lo tanto, no hagan esa injusticia. Muy clara las leyes de Dios. Y además dice, si uno de ustedes presta dinero a algún necesitado de mi pueblo, es decir, entre ustedes, entre el pueblo de Dios, si alguien presta dinero, no deberá tratarlo como los prestamistas y le cobrarás intereses. Dice, no cobres intereses. Si tú tienes que prestarle dinero, préstale, pero no para ganar, no para lucrar, sino para ayudarlo. Dios dice, no aprovechar de la debilidad del otro, sino si el otro está en tribulación, problemas,
ayúdalo, pero no te aproveches por la situación problemática o de tribulación que tiene tu prójimo. Ayúdalos. Esa es la palabra de Dios, ese es el mandamiento de Dios. Y además fíjense que le da un ejemplo Dios concreto en el cual el versículo 26 dice, si alguien toma en prenda el manto de su prójimo, entonces deberá devolvérselo al caer la noche. Acá nos preguntamos, ¿cuál es el caso en el cual uno toma prenda al manto de su prójimo? Por ejemplo, puede ocurrir en la antigüedad. Ustedes saben muy bien que la vestimenta judía generalmente no tenían ropa cortada y confeccionada como lo que llevamos nosotros, simplemente eran un lienzo, una tela en el cual ellos enroscaban en su cuerpo para protegerse y durante el día se protegía con eso del sol y también de noche protegía contra el frío, porque Israel es una zona desértica y como ustedes saben muy bien que los desiertos tienen mucha amplitud térmica. Eso quiere decir que durante el día hace mucho calor. Hasta pueden llegar hasta 38 o 40 grados de temperatura, un calor intenso. Pero cuando cae la noche, por ser seco, esa temperatura baja drásticamente hasta a veces bajo cero también. Por lo tanto, si una persona durante el día por tener calor, si no tenía ropa, esa ropa que ellos llevaban, ese manto, ese pedazo de tela que ellos llevaban, si es de lienzo, si de noche no lo tenían, se morían congelados. Por lo tanto, era cruel una persona no tener su ropa o su abrigo, en ese caso, para ellos, no tenerlo hasta la noche. Entonces, por ejemplo, fíjense, ocurre, supóngase que una mujer o un hombre pobre, carenciado, en ese momento no es que la gente, había personas opulentas, pero había personas que no tenían mucho dinero, sino vivía cada día con su labor, con un trabajo. Entonces, para ganarse su pan del día, tenía que trabajar y conseguir un trabajo. Y póngase en el caso que una persona ese día salió a la madrugada a conseguir trabajo y no consigue trabajo. Pasa la mañana, llega al mediodía, pasa el mediodía, llega casi la tarde, pero esa persona no tiene que comer. Entonces, para poder comer, a lo mejor tiene que prendar, algo tiene que prendar, pero como no tiene nada, lo único que tiene es su manto, su ropa puesta encima. Entonces, fíjese, es una persona tan pobre que no tiene nada, y lo único que tiene para prendar es su ropa. Entonces, pareciera que eso ocurría en la antigüedad con las personas muy pobres. Entonces, cuando prenda su ropa y le dice, bueno, voy a prendar esta ropa, ¿me puede dar un poquito de pan aunque sea? Entonces, esa persona prendando su ropa conseguía algo de pan para saciar su hambre, diciendo, cuando yo consiga el trabajo, cuando yo consiga mi trabajo, se lo pagaré a este pan y por favor en ese caso yo recobraré este manto. Ese tipo de acto ocurría. Entonces Dios se está refiriendo a ese tipo de momentos en el cual, si tú tomas en prenda el manto de tu prójimo, espéralo. Pero no espere, no pase la noche. Antes que caiga la noche, devuélveselo, porque si no esa persona va a morir de hambre. Si él no te lo pudo pagar ese día, perdónalo, pero dale ese manto para que pueda no morir de hambre, no morir de frío esa noche. Así que de esa manera, Dios le está estableciendo al pueblo de Dios que debe tener compasión a los pobres, a los débiles. Por eso, hoy día en el pueblo de Israel es muy estricto la ayuda a los pobres. Si ustedes van, por ejemplo, hoy día a un mercado en Jerusalén, dice que cuando termina el día, los mercaderes o los negocios, por ejemplo, de pan, de verduras o de carne que tienen allí, de lo que quedaron de vender ese día, ellos toman esas cosas, los ponen en bolsas y hay un lugar en el mercado donde se deja
Hay una mesita en el mercado donde se dejan todas las comidas o todas las verduras y carnes para darle a los pobres. Por lo tanto, hoy día también tienen esa costumbre, porque no es una costumbre, sino es un mandamiento de Dios. Y todo aquel pueblo de Dios que quiera obedecer al mandamiento de Dios, obedece ese mandamiento de darles cosas a los pobres, para aquellos que necesitan. Y aún inclusive aquí en Estados Unidos, a veces vemos cerca de algunas sinagogas hebreas, judías, en algunos lugares, al pasar a la mañana, por ejemplo, dejan frente a la sinagoga una mesita con pan y con comidas allí, dejan a la mañana. ¿Para qué? Para que aquellas personas que necesitan puedan tomarlos de allí. Y eso lo hacen porque ellos de esa manera dicen: yo estoy cumpliendo así. De esta manera nosotros cumplimos la palabra, obedecemos a la palabra de Dios. Entonces, más que hacerlo, lo importante es entender cuál es el significado, cuál es el espíritu de todo esto. ¿Por qué Dios lo hace? Para que ame al prójimo y para que ayude a los necesitados. Porque eso es una de las cosas que Dios obliga al pueblo de Dios a hacerlo. Vamos al siguiente versículo 27. Dice también: en ese manto, Dios dice, ese manto es lo único que tiene para abrigarse esa persona. Como no tiene otra cosa sobre el cual dormir, entonces si se queja ante mí esa persona por no tener ese manto, entonces yo atenderé también a su clamor, pues soy un Dios compasivo. Por lo tanto, Dios también está diciendo que si ustedes no ayudan a los pobres, esa maldad, esa desgracia de los pobres vendrá a ustedes, castigaré a ustedes. Por lo tanto, Dios castiga el abuso y la falta de compasión a los débiles, porque eso es algo que debemos tener nosotros el pueblo de Dios. Pero acá hay una cosa más que quiero recalcar. Debemos, por supuesto, como pueblo de Dios, ser un pueblo compasivo, un pueblo que tengamos ese corazón de ayuda al prójimo débil y necesitado, pero no solamente en lo material, porque Dios no termina en lo material, sino que nosotros debemos ser un pueblo de Dios que debemos tener compasión y ayudar tanto materialmente, pero también espiritualmente, a aquellos débiles y necesitados. Por lo tanto, no solamente ayudamos con lo material, sino lo importante es ayudarlos espiritualmente para que sus pecados sean perdonados con la sangre de Jesucristo, con el mensaje del Evangelio. Por lo tanto, hay que tomar esta palabra de Dios no solamente desde el punto de vista del mundo tridimensional, del mundo en el cual nosotros vivimos, que también es muy importante, porque lo necesitado, lo primero que tiene que hacer es comer para poder vivir y escuchar el mensaje. Por eso damos esas ayudas. Pero también lo más importante es no terminar con las ayudas material, sino completar con la ayuda espiritual para que reciba el perdón de sus pecados y venga ante los pies de Cristo. Aquí, por ejemplo, en Estados Unidos, algunas iglesias hacen eventos en los cuales todas las mañanas del domingo, por ejemplo, temprano, llevan comida, sopa, pan, a darle a los que andan en las calles, porque aquí también hay zonas muy pobres también en Estados Unidos. Entonces van a esos lugares pobres que viven en la calle la gente, y entonces le entregan este tipo de comida. Y la iglesia va y ofrece esta obra de caridad, alimento, y a veces le dan ropa para vestir, pero terminan allí y regresan. Eso es lo que a veces me da mucha pena, porque como iglesia termina siendo simplemente una sociedad de beneficencia, ayudándole solamente en lo material. Tendría que ayudar también a lo espiritual y salvarlos, ayudarlos a que ellos busquen a Dios y que la próxima vez la ayuda no la esperen de la mano del hombre, sino que la ayuda la espere de la mano de Dios, para que ellos crean en Dios. Eso es lo que debería hacer realmente la iglesia.
no terminar en la parte de la ayuda humanitaria, porque eso lo puede hacer cualquier sociedad de beneficencia, no solamente la iglesia. Por lo tanto, tenemos que, como iglesia, recapacitarnos y que si bien tenemos que hacer obras de caridad al ayudar a los pobres, pero también lo más importante es ayudar en el aspecto espiritual. Amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Vamos a la siguiente pregunta, número 4. A ver, hermano Aldo, por favor, adelante, hermano. Buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Y las leyes de justicia? No blasfemes nunca contra Dios, ni maldigas al jefe de tu pueblo. No te demores en presentarme las ofrendas de tus graneros y de tus lagares. Tus hijos primogénicos serán para mí. También serán para mí tus toros y tus ovejas. Los dejarás con sus madres 7 días, pero al 8º día me los entregarás. Ustedes serán mi pueblo, santo. No comerán la carne de ningún animal que haya sido despedazado por las fieras. Esa carne se le echarán a los perros. No divulgues informes falsos. No te hagas cómplices del malvado ni apoyes los testimonios del violento. No limites la maldad de las mayorías. No te dejes llevar por la mayoría en un proceso legal. No perviertas la justicia tomando partido con la mayoría. No seas parcial con el pobre en sus demandas legales. Si encuentras un toro o un asno perdido, devuélvelo, aunque sea de tu enemigo. Si ves un asno caído bajo el peso de su carga, no lo dejes así. Ayúdalo, aunque sea de tu enemigo. No tuerzas la justicia contra los pobres de tu pueblo en sus demandas legales. Mantente al margen de cuestiones fraudulentas. No le quites la vida al que es inocente y honrado, porque yo no absuelvo al malvado. No aceptes soborno, porque nubla la vista y tuerce las sentencias justas. No opriman al extranjero, pues ya lo han experimentado en carne propia. Ustedes mismos fueron extranjeros en Egipto. Amén, amén. Gracias, hermano. Entonces vuelve otra vez a Dios a darle norma de comportamiento al pueblo de Dios, pero lo que Dios trata de inculcar aquí es la justicia de Dios. El bien. ¿Cuál es el bien y qué es lo que se debe y qué es lo que no se debe? En primer lugar, si nosotros vemos en el versículo 28, dice, no blasfemes nunca contra Dios. Lo primero, nunca contradecir a Dios. Nunca maldecir a Dios. Por lo tanto, como así no blasfema contra Dios, no blasfeme contra Dios, tampoco desobedezcas y maldigas al jefe de tu pueblo, a tu líder, porque ese líder que yo te puse va a hacer mi obra. Por lo tanto, si tú estás, dice, desobedeciendo y maldeciendo al jefe de tu pueblo, estás maldeciendo y desobedeciendo a mi palabra. Por lo tanto, no maldigas al jefe de tu pueblo, dice. El versículo 29 dice, no te demores en presentarme las ofrendas de tus graneros y de tus lagares. Fíjense que después lo que Dios le dice al pueblo de Dios es que a Dios hay que ofrecerle las ofrendas de tus graneros, de lo que has obtenido con tu esfuerzo sembrando y segándolos. Y de todo lo que has obtenido, tiene que tomar de allí y ofrecerlos a Dios. ¿Por qué? Porque lo que tú has obtenido no es el fruto de tu mano. Ese fruto que has obtenido no es gracias a tu habilidad, no es gracias a tu inteligencia, sino es gracias a lo que gracias a que Dios te ha permitido que lo puedas obtener esos frutos. Por lo tanto, ofrendar a Dios es confesar la fe de que lo que he recibido, lo he recibido de la mano de Dios. Y ese agradecimiento de reconocimiento de que realmente lo que yo tengo fue un regalo de Dios, un don de Dios, una gracia de Dios. Reconocerlo, eso es importantísimo. Y la manera de reconocerlo es entregar ofrendas.
Porque de esa manera está reconociendo que lo que he obtenido es de Dios y lo que Dios va a hacer es como él reconoce la bendición de Dios, que eso vino de la mano de Dios, Dios va a seguir derramando esa bendición y esos frutos sobre la vida de esa persona. Porque lo que Dios está pidiendo esas ofrendas no es porque Dios necesita esas ofrendas. Dios no pide ofrendas porque Dios es un Dios dueño del universo. Pero Dios pide esas ofrendas porque hay un significado, una intención detrás de esas ofrendas. Y detrás de esas ofrendas la intención de Dios es que tú recibas la bendición de Dios reconociéndolo como que todo lo que has recibido fueron recibidos de las manos de Dios. Esa confesión de estar buscando a Dios. Porque Dios quiere bendecirte. Porque toda la gente a veces piensa que yo he obtenido esto, yo he ganado esto, porque yo soy inteligente, porque yo tengo estas capacidades, porque yo soy superdotado. No, eso es totalmente una arrogancia. Y Dios aborrece a los altivos. Dios, ¿qué es humildad, hermanos? La humildad no es simplemente bajar la cabeza. La humildad es reconocer que realmente yo no soy nada. Y lo que he recibido es gracias a mi Dios. Es gracias al amor de Dios. Reconocer eso es ser humilde. Entonces, Dios, ¿por qué ama y ayuda a los humildes? Porque los humildes son los que vienen a Dios y dicen, Señor, yo no soy nada. Soy un miserable pecador. Pero por tu gracia, Señor, heme aquí, estoy aquí. Y por tu gracia he recibido esta vida y por tu gracia hoy día también estoy respirando, Señor. Por tu gracia tengo salud. Por tu gracia mis hijos son saludables. Por tu gracia mi familia son saludables. Gracias, Señor, te damos porque de tu protección, de la mano de tu protección hemos recibido gracia. Entonces, Dios quiere que experimente esa mano protectora y bendita de Dios en el pueblo de Dios cuando ellos van a deambular por el desierto. ¿Cómo pueden entonces ellos garantizar esa mano protectora y esa mano de provisión de Dios? A través de confesar que todo eso viene de la mano de Dios, a través de un acto, no de palabras, de un acto, de ofrendar a Dios de lo que ha recibido. Por eso, hermanos, esta ley de Dios, estos reglamentos espirituales de Dios son tan reales y son tan efectivas. Por lo tanto, Dios cumple su palabra, Dios es fiel, Dios hace las cosas como Él lo dice. Por eso Dios dice, si ofrecemos, tú recibirás. ¿Por qué? No simplemente ofrendándolo por obligación, sino ofrendándolo con todo corazón generoso. No, la palabra generosa está realmente mal traducida. La palabra generoso es la palabra agradecida, es la palabra que debe ser. Porque estamos entregando a Dios por agradecimiento a lo que ha suplido Dios nuestras necesidades. Dios quiere suplir nuestras necesidades. Dios es un Dios de bendición. Dios quiere entregarnos, llenarnos y abrir la ventana del cielo para derramar bendición sobre nuestras vidas. No lo recibimos porque nosotros no estamos cumpliendo lo que Dios manda. Pero si nosotros cumplimos lo que Dios manda, amados hermanos, Dios es un Dios fiel y cumplidor y nos llena con toda su promesa de la bendición. Él abre puerta del cielo. Él derrama bendición sobre nuestras vidas, tanto espiritual como material. Porque Dios es nuestro Padre. Y si nos dio su Hijo unigénito, ¿qué no nos va a dar? No lo hemos recibido porque no estamos obedeciendo su palabra. Por lo tanto, hermanos, la regla de oro, para que tú puedas recibir de Dios, agradécele a Dios y ofrécele, pero con todo tu corazón y lo mejor de lo que tú tienes. Dios no se le da sobras. Eso no quiere decir un agradecimiento. El verdadero agradecimiento es tomar el corderito el más bueno, el más saludable que tengo y para sacrificarlo a mi Señor. Eso es una verdadera ofrenda de agradecimiento y de comunión con Dios. Por eso, Dios primero pide las ofrendas. Y fíjense qué tipo de ofrendas. Dios dice, tus hijos primogénitos. ¿Cómo no es importante un primogénito para uno? ¿No es cierto?
¿Qué es lo más importante que yo tengo en mi vida? ¿Dinero? ¿Fama? ¿O mi primogénito? Por lo tanto, Dios está diciendo, entrégame a mí tu primogénito. Por lo tanto, en esta palabra primogénito, Dios está simbolizando lo mejor que tengo. ¿Por qué? Porque Dios fue quien entregó lo mejor que él tenía, que es el unigénito, y además es el único Hijo de Dios, Jesucristo, para nuestros pecados. Por lo tanto, si Dios dio lo mejor de sí para nosotros, ¿cómo nosotros no podemos dar lo mejor de nosotros para Dios? Y Dios quiere, Dios exige, Dios ordena que nosotros le demos el primogénito para Dios, lo mejor para Dios. Siempre a Dios lo mejor de mi vida. Ese es el secreto de ser exitoso en la vida, hermanos, porque el Todopoderoso estará bendiciendo del lado suyo. Por lo tanto, los hijos primogénitos, Dios dice, serán para mí. Eso no quiere decir que Dios quiere que mate a los primogénitos. No, de esta manera Dios dice, así de lo mejor que tengan ustedes, tienen que entregarme a mí. Pero además porque Dios utiliza esta palabra de primogénito, porque cada vez que nosotros entregamos, consagramos al primogénito, nos recordamos del primogénito, de ese suceso de los primogénitos que ocurrió en Egipto. Entonces, cada vez que nosotros entregamos el primogénito a Dios, nos recordamos de lo que Dios hizo en Egipto para poder sacarnos de la esclavitud de Egipto. Y eso es el sacrificio de los primogénitos en Egipto, que también relaciona con la muerte del unigénito de Dios, que es Jesucristo, para sacarnos de la esclavitud del pecado. Por lo tanto, Dios nos pide que entreguemos al primogénito para sacrificar, para consagrarlo a Él, no para quitarnos un primogénito, sino para que nosotros recordemos cómo hemos recibido nuestra salvación a través del unigénito Jesucristo. Recordemos de ese hecho del primogénito en la cruz, en el Éxodo. Y también el versículo 30 dice, también serán para mí tus toros y tus ovejas. Los toros y las ovejas eran animales que es importantísimo en la vida de los palestinos en el Antiguo Testamento, más aún en el desierto. Pero Dios dice, hasta esas cosas que ustedes aprecian tanto, me los entregarás a mí. Y no simplemente a los bebés, sino los dejarás con sus madres 7 días. Pero al 8º día sí me lo entregarás. Porque dice que el animal al 8º día recobra el mejor estado de salud. Al principio, cuando nacen estos animalitos, ni siquiera pueden caminar, ¿no es cierto? Son precarias de salud. Pero al 8º día, ellos recobran fuerza y llegan a ser un animalito vigoroso y fuerte, saludable. En ese estado, en ese mejor estado, entrégamelos. Todo esto de entregar a Dios como ofrenda es importantísimo, pero fíjense que hay un significado de que nosotros nunca, si nosotros entregamos al primogénito, o si nosotros entregamos a los toros y las ovejas en el mejor estado, quiere decir que nosotros estamos dándole prioridad, estamos valorando más a Dios que todo esto, ¿no es cierto? Por lo tanto, Dios está ordenando esto. Detrás de esto hay un espíritu del mandamiento en el cual quiere decir que pongamos a Dios por encima de todo. Esa es la intención de Dios. Que para ustedes lo mejor, lo más importante, soy yo. Soy yo el número 1 para ustedes. Entonces, dice, ahí recién viene, entonces, ustedes serán mi pueblo santo. Para que nosotros seamos un pueblo santo, recibamos la protección y la bendición y el derramamiento de la bendición material y espiritual de nuestro Dios, porque así derrama Dios bendición a su pueblo santo, hay que reunir unas condiciones.
Fíjense que siempre yo les dije que Dios primeramente pone condiciones. Todo esto que Dios pone adelante, todo esto son condiciones. Dios pone esta condición, dice, si ustedes cumplen esta condición, entonces ustedes serán mi pueblo santo. De esa manera Dios primero ordena y nosotros debemos cumplir para poder recibir esas bendiciones de Dios. Otra de las cosas que Dios continúa en el versículo 31 dice, para que sea un pueblo santo, no comerán la carne de ningún animal que haya sido despedazado por las fieras. Esa carne se la echarán a los perros, porque cuando un animal es despedazado por las fieras es considerada impura. Por lo tanto, por ser un animal impuro, nosotros no debemos comer lo impuro. Dios está ahora poniendo en claro, después empieza a dar leyes en Levítico, van a ver qué son puro y qué es impuro. Está discriminando dos cosas, hay una dualidad, lo que no debe comer y lo que sí debe comer, lo que es impuro y lo que es puro. Eso es algo así en lo espiritual, lo que es pecado y lo que no es pecado. Por lo tanto, Dios está poniendo lo que es bueno y malo, tanto en el mundo carnal como en el mundo espiritual. El versículo 29.1, ya pasamos al capítulo 29, versículo 1, también Dios ordena, no divulgues informaciones falsas. Esto también está relacionado con los 10 mandamientos, ¿se acuerdan? Porque dijimos que estos son particularidades de esos 10 mandamientos que Dios ha dado. Todos están basados en los 10 mandamientos. Y los divulgues informaciones falsas es el décimo mandamiento, ¿no? El de no dar falsos testimonios. Y no te hagas cómplice del malvado ni apoyes los testimonios del violento, también relacionado con dar falsos testimonios. O sea, no mentir. También dice, no imites la maldad de las mayorías. Piénsalo. No porque sí, porque todo el mundo lo hace, no porque todo el mundo roba, yo tengo que robar. Eso es lo que está diciendo Dios. No imites la maldad de las mayorías. Sí, piénsalo, si esto es pecado y eso es algo que Dios se enoja, no le agrada, no debemos hacer. No hacerlo porque hace la mayoría. Si no te dejes llevar por la mayoría en un proceso legal tampoco. Porque si todo lo acusan, no sigas la corriente de esa mayoría en un proceso legal. Hay que ser justo. Hay que hacer la justicia. Entonces dice, no pervierta la justicia. Porque hay que practicar la justicia de Dios. Tomando partido, no tomando partido con la mayoría. Porque si uno toma partido con la mayoría en una situación de un juzgado, estamos pervirtiendo la justicia. Por lo tanto, Dios dice, no perviertas la justicia tomando partido con la mayoría. Está hablando de la justicia de Dios. Y el versículo 3 dice, no seas parcial con el pobre en sus demandas legales. ¿Qué significa esto? Porque a veces, aunque sea uno por ser pobre, tampoco tiene que hacerle caso al pobre por ser pobre. O sea, no ser parcial, sino hay que ver si lo que está exigiendo ese pobre es algo legítimo, algo legal. No pues simplemente hacerle caso porque es pobre. También dice otras cosas, el versículo 4 en adelante, Dios dice, si encuentras un toro o un asno perdido, dijimos que un toro o un asno son animales muy importantes en la supervivencia en el desierto, algo importantísimo, dice, devuélvelo. No lo tomes, aunque si lo encuentras, búscale el dueño, porque aunque sea de tu enemigo. Entonces estaba hablando aquí dos cosas. Uno es la honestidad, de devolverle al dueño. Y la otra cosa, en segundo lugar, es amor al prójimo y aún amor al enemigo. Fíjense que esto concuerda con el mandamiento que Cristo nos dio cuando vino. Dijo, ama a tu prójimo, pero además ama a tu enemigo, dijo.
ama a tu enemigo. Por lo tanto, además continúa diciendo el versículo 5, si ves un asno caído bajo el peso de su carga, porque el animalito por ahí pobre con su tanto peso que le pusieron se cayó y está caído, entonces no lo dejes así, ayúdalo a levantarse, ayúdalo, aunque sea de tu enemigo. Y está recalcando otra vez el amor al enemigo. Versículo 6 continúa diciendo, por lo tanto, no tuerzas la justicia contra los pobres de tu pueblo en sus demandas legales. Siempre estar del lado de la justicia, al lado de la verdad. No mentir, sino hacer o practicar el bien y la justicia con rectitud. Versículo 7 dice Dios, mantente al margen, mantente al margen de cuestiones fraudulentas, no fraudes. No le quites la vida al que es inocente y honrado. ¿Por qué? Porque yo no absuelvo al malvado que practica esa maldad. Versículo 8 dice, no aceptes soborno porque nubla la vista y tuerce las sentencias justas. No hay que aceptar soborno tampoco, porque eso es también mentir, eso es injusticia. Versículo 9. No opriman al extranjero. Esto también concuerda con lo que nosotros vimos al principio. No opriman al extranjero, pues ya lo han experimentado en carne propia, porque ustedes mismos fueron extranjeros en Egipto nuevamente. Por lo tanto, todos estos reglamentos que Dios le está dando son ahora los patrones de vida, de comportamiento que debe tener ahora el pueblo de Israel como pueblo de Dios. Justicia, amor al prójimo, ¿no es cierto? En esencia, otra vez, vuelve a ese 10 mandamientos. Ama a tu prójimo, ¿no es cierto? Y ama a tu Dios. Obedece a Dios. No tengas otros dioses delante de mí. Está basado en esa misma ley fundamental que son los 10 mandamientos. Bueno, pasamos a la pregunta número 5. Bueno, Pastor Rafael, adelante, por favor. ¿Cómo son las leyes sobre el año sabático y las 3 grandes festividades? 6 años sembrarás tus campos y recogerás tus cosechas, pero el 7º año no cultivarás la tierra. Déjala descansar, para que la gente pobre del pueblo obtenga de ella su alimento, y para que los animales del campo se coman lo que la gente deje. Haz lo mismo con tus viñas y con tus olivares. 6 días trabajarás, pero el día 7º descansarán tus bueyes y tus asnos, y recobrarán sus fuerzas los esclavos nacidos en casa y los extranjeros. Cumplan con todo lo que les he ordenado. No invoquen los nombres de otros dioses, jamás los pronuncien. 3 veces al año harás fiesta en mi honor. La fiesta de los panes sin levadura la celebrarás en el mes de Abib, que es la fecha establecida. Fue en ese mes cuando ustedes salieron de Egipto. De acuerdo con mis instrucciones, 7 días comerán pan sin levadura. Nadie se presentará ante mí con las manos vacías. La fiesta de la cosecha la celebrarás cuando recojas las primicias de tu siembra. La fiesta de recolección de fin de año la celebrarás cuando recojas tus cosechas. 3 veces al año todo varón se presentará ante mí, su Señor y Dios. No mezcles con levadura la sangre del sacrificio que me ofrezcas. No guardes hasta el día siguiente la grasa que me ofreces en las fiestas. Llevarás a la casa del Señor tu Dios lo mejor de tus primicias. No cocerás ningún cabrito en la leche de su madre. Amén, amén. Bueno, gracias, Pastor. Vamos a ir otra vez punto a punto lo que acaba de leer el Pastor. Bueno, estas partes que acaba de leer el Pastor se refieren leyes sobre el año sabático y acerca de la instrucción de Dios de darle orden a 3 grandes festividades para conmemorar. Y vamos a ver separado en 2 partes. La primera parte se refiere a lo que es el año sabático y los Shabbat.
Antes hablamos muy bien, recordamos muy bien qué es el significado del Shabbat, del descanso, que en realidad está relacionado con lo que es una comunión con Dios. Hablamos de que el Shabbat es un descanso, pero no simplemente es un descanso para pasar el tiempo, sino para pasar en plenitud, en la presencia de la comunión y en comunicación con Dios. Eso es el principio, el objetivo del Shabbat. Y Dios está dando, con ese mismo principio, dice en el versículo 10, 6 años sembrarás tus campos y recogerás tus cosechas durante esos 6 años. Pero el 7º año no cultivarás la tierra. Dios dice, bueno, trabajaste tu campo los 6 años, al 7º día, el 7º año, no lo cultives. Deja la tierra como está. Déjala descansar. ¿Para qué? Para que la gente pobre del pueblo obtenga de ella su alimento. Y también para que los animales del campo se coman lo que la gente deje en ese lugar. Eso quiere decir que Dios está pensando en aquellos carenciados. Dios está obligando a que traten de cosechar, pero dejen un año descansar ese campo para que lo que salga de ese campo durante un año sea de ese fruto tomar los pobres. Fíjense que Dios está dando hasta pensando en los pobres. Por ejemplo, si tú tienes un viñedo, dice, si tú tienes un viñedo, trabaja ese viñedo. Pero el año siguiente ese viñedo, si da fruto, no lo coseches para ti. Déjalo para que vengan de allí a tomar los que no tienen, los que no tengan que comer. Vayan a tomar de allí. Entonces fíjense aquí en el espíritu de esta ley que Dios le está dando, Dios está diciendo que piensen en los carenciados, en los pobres. Entonces puede ser, pastor, ¿qué pasa? Durante 6 años yo le doy, yo cosecho y el año siguiente, al año 7º, ese pobre va a tomar de allí sus alimentos. Pero durante 6 años yo se va a morir de hambre para poder vivir un año solamente con comida. ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué Dios le dijo que sean solamente 6 años, recogerás de esa cosecha, pero un solo año déjale para el pobre? Entonces, que solamente un año debe vivir el pobre tendrá que rebuscarse para que cultivar solamente ese año y sobrevivir de los 6 años siguientes. ¿Qué creen ustedes? El pobre es el que trabaja para la persona que tiene sus olivares y sus viñedos, ¿no? Y se le paga por su trabajo. Bueno, no necesariamente. Pero dice, para la gente pobre en mayoría, en general, ¿no? Para la gente pobre del pueblo, dice. ¿No es cierto? Porque aquí está la inteligencia, la hermosura de la ley de Dios, hermanos. Porque Dios dice al pueblo de Israel, trabaja, dice, por ejemplo, fulano. Supongamos que hay una persona A. A esa persona, fulano A, tú trabajas 6 años. Y descansa el 7º año tu campo para que de allí tome la gente pobre. Pero resulta, entonces, la persona A, el primer año, el año 2, el año 3, el año 4, el año 5, el año 6 trabaja su campo para recoger. El año 7 deja libre para que de esos frutos coman los pobres. ¿Está de acuerdo? Hasta entendemos. Y le dice entonces, tú, fulanito B, tú comienza otra vez a contar esos 6 años, pero empieza del año 2. Si empieza el año 2, 3, 4, 5, 6, 7 para sembrar. El año 8 dejarás tu campo libre. ¿Me entienden? Y fulanito C empieza a cultivar el año 3. Empieza a cultivar 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9 y el año 10 es el año que tú tienes que descansar. ¿Me entiendes? Se va rotando toda la gente. Entonces, siempre, cada año, el pobre va a encontrar diferentes campos que está descansando de dónde ir a comer. ¿Me entiendes? ¿Me explico, hermanos? Sí, ya comparten la tierra, ¿no? De esa manera, Dios está ya pensando que en una comunidad de Dios hay que salvarse todos. Dios está pensando de que nosotros tenemos que salvar todo. Esto es una comunidad. Por eso Dios quiere darle una idea de una comunidad en la cual todos tenemos que ayudar unos a otros para todos van a ser salvos. Es decir, en una iglesia, si hay un hermano que está en dificultad, a ese hermano hay que ayudar porque todos somos una familia, todos somos hermanos, todos somos hijos de un mismo rey. Si uno está en dificultad, no porque está en dificultad tendrá que morir. Tenemos que ayudar para que él también darle la mano, para que todos juntos vayamos al paraíso. Esa es la idea, el concepto de la comunidad que Dios quiere dar en el pueblo de Dios. En el pueblo de Dios, amados hermanos, es un pueblo donde tenemos que ir todos juntos. Por eso cuando Jesús nos enseña el Padre Nuestro, empieza diciendo Padre, no dice Padre mío, dice Padre Nuestro que estás en el cielo. Pero la palabra al decir Padre Nuestro, Jesús está dando directamente inculcando la idea de que esa oración no la estoy haciendo yo. Es una oración que lo estamos haciendo en conjunto. Esa misma, el Padre Nuestro, Jesús lo hace con la noción de un grupo, de una comunidad. Porque Dios quiere que nosotros formemos una comunidad, un grupo, un pueblo unido, que podemos todos juntos ayudarse mutuamente. Ese es el concepto que Dios está inculcando en el pueblo de Dios. Por lo tanto, en esta ley tan inteligentemente Dios preparó, es para que todo el mundo no se quede con hambre. Aún aquel que sea viudo y huérfano, porque ser viuda y huérfana no fue de su voluntad, porque eso puede pasar en su vida, porque perdió su marido en la guerra, o perdió de enfermedad o de lo que sea, pero a cualquiera le puede pasar. Así como a cualquiera puede caer en pecado, así como cualquiera puede caer en tribulaciones. Pero cuando uno cae en esas situaciones difíciles, no dejarlos morir y no ser indiferente a eso. Dios le está diciendo al pueblo de Dios, si tú eres el pueblo de Dios, tienes que ayudar a ellos. Y todo junto, ir todo junto y formar en conjunto, unánime, un pueblo que debemos así avanzar en conjunto, más de manos en mano hacia la tierra prometida que Dios le quiere dar. En esa idea se basa la intención de Dios darle esta idea de la ley del año sabático para el terreno. Entonces, de esa manera, el pueblo de Dios tiene que dejar descansar, porque además de dejar descansar la tierra, eso hace muy bien realmente. En la realidad también eso ayuda a que la tierra recobre sus fuentes naturales para poder seguir dando más frutos también. O sea, eso aparte, ¿no? Pero más allá de eso, la intención, el espíritu de la ley, porque los judíos, si esto lo toman simplemente con su palabra al pie de la letra, creen que, bueno, como Dios dijo al séptimo día hay que descansarlo, vamos a descansarlo. Aunque no nos guste, tenemos que descansarlo. No, la intención de Dios de darnos esta ley es para que nosotros pensemos en aquel necesitado, en los pobres, en los débiles. Busquemos una manera social de darle esa manera de salvar a los pobres también. Y en ese momento Dios estableció esta ley tan maravillosamente ordenada al pueblo. Por lo tanto, y además saben que para que hasta los animales del campo, Dios pensó hasta en los animales del campo para que no se mueran, porque los animales también de algo tienen que morir, de algo tienen que vivir y no morir en el desierto. Y esos animales para que aprovechen de ese campo
de que dejo de cultivar para que también deje vivir a los animales. Y al margen hablan de que si los animales entran en esos campos y comen y defecan en ese campo, dice que además eso ayuda a fertilizar el campo. Por lo tanto, si uno obedece la palabra de Dios, hasta en eso Dios la pensó para que ese campo nos vaya muy bien. Qué maravilloso es nuestro Dios. Qué inteligente, qué súper inteligente es nuestro Dios. Y en el mismo de Dios, en el versículo 12, dice Dios, 6 días trabajarás, pero también el día séptimo descansarán. Hasta los animales, hasta los bueyes, tus asnos, y recobrarán sus fuerzas los esclavos nacidos en casa. Dios estableció que hombre, una vez por semana hay que descansar, porque necesitamos recargarnos nuestras energías, tanto los extranjeros. Pero además, no solamente Dios dio ese día para dejar de trabajar, sino para que nosotros dediquemos ese día, consagremos para nuestro Dios, para entrar en una relación íntima de comunión con Dios, de agradecimiento, de una relación de obediencia, de adoración a Dios. Por lo tanto, Dios dice en el versículo 13, cumplan con todo lo que les he ordenado. Dios quiere otra vez, Dios ordena que debemos cumplir con sus mandamientos. Y una de las cosas que Dios está ordenando es no invoquen los nombres de otros dioses. Fíjense que Dios odia, porque invocar nombres es adorar. En ese concepto, si estamos invocando nombres de ídolos, significa que estamos adorando a ellos. Por lo tanto, no invoquemos, no adoremos a otros dioses. Dice, jamás los pronuncien, ni en nuestra boca los lleve. Y entonces, hasta aquí eran las leyes relacionadas con la consagración del día, un especial a Dios. Ese día Shabbat, de consagrar, ordenar. Porque llega el día Shabbat y uno recuerda, este es un día que Dios estableció. Y cuando llega el sábado, cuando llegan los israelíes el día sábado, ¿qué va a recordar? Se va a acordar que es el día que tengo que salir de campo y de salir a disfrutar un día de campo con la familia. No. Cuando llegan el día Shabbat, ellos lo que recuerdan es, este es un día que estableció Dios, en el cual nosotros tenemos que dedicarnos este día enteramente a Dios. Por lo tanto, eso es lo que Dios estableció para que nosotros recibamos la bendición de Dios, entremos en comunión con Dios. Día de reposo. Día de reposo. Ese es el verdadero significado del día de reposo. Glorificar a Dios. Glorificar a Dios. En esos términos, nuestro Señor Jesucristo glorificó a Dios salvando almas perdidas. Por lo tanto, no dejar de trabajar nada más, porque los israelitas malinterpretaron, los judíos creyeron que hay que dejar de trabajar. No, ese día es un día para glorificar a Dios, salvar almas, salvar vidas, hacer la obra de Dios. Bueno, vamos a pasar al versículo 14 en adelante. Ahora sí, Dios está instruyendo los tres festividades importantes en el pueblo judío. Dios dice, 3 veces al año harás fiesta en mi honor. Es decir, estas fiestas tienen como intención honrar a Dios, conmemorar las grandes obras de Dios, glorificar el nombre de Dios, exaltar su nombre, hacer fiesta, agradecer y exaltar a nuestro Dios. Ese es el objetivo de estas 3 fiestas que Dios está ahora instruyendo. ¿Y cuáles son esas 3 fiestas? Vamos a pasar al versículo 15. Primero, dice Dios, es la fiesta de los panes sin levadura. Hagamos un poco de memoria, hermanos, ¿qué era la fiesta de los panes sin levadura? ¿Cuándo fue los israelitas que salieron de Egipto, tomaron los panes sin levadura? Vamos a pasar un poco al gráfico que les mostraré aquí. Y aquí le estamos hablando, este es el calendario de festividades del pueblo de Israel.
Y comienza el primer mes, es el mes Nisan o el mes Aviv. Aviv en hebreo, el mes Nisan ya es un mes consagrado con terminología babilónico. Por lo tanto, ese mes Aviv o el mes Nisan es el primer mes del calendario hebreo. Y en ese mes, el día 14, es en el cual los israelitas tomaron el corderito para poder sacrificarlo y con su sangre untar el dintel de la puerta, en el marco de la puerta. Y ese día 14 se le llama es el día de la Pascua o Pesaj. Y ese día ustedes saben muy bien lo que ocurrió es que por haber pintado con la sangre del cordero sacrificado en el marco de la puerta, el ángel de la muerte no entró, sino pasó por alto. Fueron perdonados a ellos, fueron obviados a ellos. Por lo tanto, esa fiesta de Pascua está representando la salvación que realizó la sangre de Jesucristo. Es el sacrificio. La Pascua simboliza el sacrificio del Cordero. O sea, cuando ustedes dicen, ¿qué es la Pascua? Lo primero que tiene que venir a la mente es el sacrificio del Cordero, por lo cual, por la sangre del Cordero, fueron redimidos, fueron salvados de la muerte, del castigo. Ese es el objetivo de la Pascua. Pero después de esa Pascua, lo que seguía a continuación eran 7 días de la fiesta de panes sin levadura. Esta fiesta de panes sin levadura empieza a contar a partir del día siguiente, el día 15, es decir, cuando ya fueron castigados los primogénitos y los israelitas fueron salvos, no murieron. Entonces, a partir de ese día 15, empieza a contar 7 días. Durante esos 7 días tenían que comer panes sin levadura. Y panes sin levadura significa alguna masa que no tenga levadura, es pureza, sin impureza, o sea, sin pecado. Por lo tanto, durante 14 días tenía que comer ese pan sin levadura. Pero a partir de ese día 15, comienza otra de las fiestas judías, que es la fiesta de las primicias, o el llamado el Bikurim. Todo esto es todo junto. Bueno, vamos a ver, puedo graficar. Aquí, supongamos que es el día, este es el calendario, el día 14. El día 14 es el día de la Pascua judía. Pero el día 15 empieza, esto es la Pascua, el día de la Pascua o el día del corderito. Pero el día 15 comienza aquí hasta el día 21, ¿no es cierto? Hasta el día 21. ¿Cuántos días son? Ese es el día, en realidad, 7 días. ¿Por qué? Se cuenta a partir de aquí hasta el día 21, que pasan 7 días. Durante estos 7 días es lo que se llama la fiesta de panes sin levadura. Bueno, vamos a ponerle acá panes. Entonces, de estos días, de los 7 días de panes sin levadura, aquí, empieza a contar aquí. Así son 7 días. Y el día 15, aquí comienza otra festividad. Aquí la festividad, el día 15 se llama la fiesta de las primicias. ¿Qué son la fiesta de las primicias? La fiesta de las primicias son las fiestas en las cuales empiezan a cosechar. Es el comienzo de la cosecha. Y está hablando
de el mes de abril para el calendario nuestro. En el mes de abril ellos están cosechando, esto es cebada. Entonces son periodos en los cuales empieza a cosechar cebada y trigo al mismo tiempo. Entonces lo primero que llegan a cosechar son cebada. Y el día de la fiesta de la primicia, aquí el día 15, ofrecen la cebada a Dios como ofrenda. Y después de allí, dijimos que aquí hablamos el día 14, este es el día 14, este es el día 15. Y del día 14 empieza a contar aquí unos 7 días, que es el día 21, donde termina la fiesta del pan sin levadura. Y luego, a partir de este día 14, desde el día de la primicia, el día 15, que es el día de la primicia, empieza a contar 7 semanas, que serían 7 días por 7 semanas, que son, ¿cuánto es? 49 días. Y durante esas semanas llega lo que es otra festividad, que es fiesta del Pentecostés o el Shavuot. ¿Y qué es esta festividad del Pentecostés? Esta fiesta del Pentecostés es una fiesta en la cual los israelitas, como comenzó estas primeras cosechas las primeras cosechas en el día 15 de las primicias, aquí estamos hablando de la fiesta de las primicias, esto es aquí en la fiesta de las primicias, el día 15, y aquí estamos hablando de las Pascuas, y durante estos 49 días, que se llama fiesta de las semanas, ustedes van a encontrar como en la Biblia, como fiesta de las semanas, y son 7 semanas. Y durante esos días el pueblo tenía que cosechar y tomar dos omer, o sea, 2 ramas de su cosecha y ofrendarlo al Señor como ofrenda mecida. La ofrenda mecida es llevarla al altar del Señor y empezar a sacudirlo de arriba a abajo, de este a oeste y al norte a sur. Empieza a mecerlo, a agitarlo, para significando de que todo esto que he recibido, esta cosecha que he recibido, es gracias a nuestro Dios que está en todas partes. Entonces, esa fiesta lo hacen durante la fiesta de las semanas, que son estos 49 días. Y esa fiesta de la semana de los 49 días termina los 49 días en una festividad final llamada fiesta de Pentecostés o Shavuot. Y estas 3 fiestas, como el fiesta de las primicias y la fiesta de los 21 días de la fiesta de los panes sin levadura, estos son panes, y esta fiesta del Pentecostés, son las 3 festividades que Dios está instruyendo que deben ustedes festejarlos todos los años, 3 veces por año, para que todo varón, festejando esto, todo varón de cada hogar tendrá que hacer presente a mí, tendrán que venir a mí. Por lo tanto, Dios está instruyendo primeramente la fiesta de los panes sin levadura, que son los 7 días que van del día 14 al 21 del mes de Abib. La celebrarás en el mes de Abib, que es la fecha establecida. Pero ¿por qué Dios quiere que empiece a celebrar esto? Porque fue en ese momento cuando ustedes salieron de Egipto. Con todo esto están recordando el Cordero, la salvación, la liberación. Por lo tanto, se refiere, esta festividad es que venga a agradecer a Dios y a honrar a Dios por la salvación que nos ha dado. De acuerdo con mis instrucciones, entonces estos 7 días ustedes comerán pan sin levadura. Lo que es ahora es purificación y arrepentimiento de nuestro corazón. Dios está diciendo, haz presente frente a mí, pero con un corazón quebrantado y arrepentido. Nadie se presentará ante mí con las manos vacías, porque Dios no está diciendo, sí, Dios está ordenando ofrendas,
que nosotros demos ofrendas al Señor. Pero no, el objetivo, otra vez repito, de Dios no es lo material. Dios no es materialista. Dios es espíritu. Dios quiere que cada uno que se presente, presente con las manos ofrendando a Dios, con un corazón agradecido a Dios. Eso es lo que Dios busca. Que recuerda la salvación que yo te he dado y sabe agradecerme. Recuerda. Ese es el objetivo de la fiesta de los panes sin levadura que está instruyendo en este momento el versículo 15. En segundo lugar, la segunda festividad del versículo 16, Dios establece la fiesta de la cosecha. La fiesta de la cosecha la debes celebrar cuando recojas las primicias de tu siembra, las primeras cosechas, las primicias, las primeras cosechas. Por eso es la fiesta de las primeras siembras. Y esas primeras siembras que Dios dice que lo recuerde y que agradezca y honre a Dios, es para que nosotros agradezcamos a Dios de los primeros frutos que hemos obtenido de nuestra labor, porque de eso vinieron de la mano de Dios. Y no solamente de las primeras siembras, sino, en tercer lugar, recordarán también la fiesta de recolección de fin de año. Es decir, es el final, cuando ustedes terminan de recolectar todo lo sembrado y lo llevan a su depósito, no sé cómo se llama eso, a su granero. Eso entonces, cuando ya tengan todos en su granero, entonces harán la fiesta de recolección de fin de año, complementada. Entonces, hagan una gran fiesta para celebrar la bendición que Dios ha derramado en tu vida, como Dios ha enriquecido tu vida, ha llenado tu vida. Eso es el Pentecostés. Esta es Pentecostés. Y esta es la fiesta de la primicia. Y esta es la fiesta de los panes sin levadura. ¿Está claro, hermanos, hasta acá? ¿Me explico? Amén, pastor. Bueno, gloria a Dios. Amén. Entonces, Amén, amén. nos ubiquemos en el tiempo, estas tres. Entonces, ¿por qué Dios dio esto? Estos son 3 veces al año. Todo varón se presentará ante mí, su Señor y Dios. ¿Para qué vayamos nosotros ante Dios de esos 3 veces? Para que no nos olvidemos la bendición que hemos recibido en nuestra vida por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Porque estas 3 festividades están relacionadas con la obra de nuestro Señor Jesucristo. Porque la fiesta de la Pascua que está relacionada, esta es la fiesta de la Pascua o la fiesta de panes sin levadura, es lo que Jesús, esto significa la muerte en la cruz de Jesucristo. La muerte de Jesucristo. Y la fiesta de las primicias, vamos a ponerlo así, porque la fiesta de la Pascua aquí, esto es la muerte en la cruz, porque aquí estamos hablando el cordero y la sangre. Y la fiesta de los panes sin levadura, aquí en el medio, representa la sepultura de Cristo. La sepultura. Es decir, cuando Dios Jesús, esto pasó, la Pascua, esto pasó cuando el viernes pasó esto. El viernes. Y la fiesta de panes sin levadura es la sepultura de Cristo que pasó el sábado. Y luego viene la fiesta de las primicias, que son los primeros frutos, y esto ocurrió y representa la resurrección del domingo de nuestro Señor Jesucristo. Está simbolizando esas 3 cosas. Es decir, Dios instruye esas 3 festividades porque esas 3 festividades representan la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, el domingo de resurrección, Cristo pasó a ser el primer fruto de resurrección. Fue la primicia, el fruto y la primicia de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, nuevamente, es la muerte de Cristo, la sepultura de Cristo y la resurrección de Cristo que pasó
el viernes, sábado y domingo. Por lo tanto, estos 3 días, 3 festividades que Dios está instruyendo, se refiere a la obra que Él va a realizar a través de Jesucristo. ¿Hasta acá está claro, hermanos? ¿Quedó claro? Bueno, vamos a pasar entonces. Dice, otra de las cosas que yo quiero terminar, porque hoy creo que vamos a tener que terminar en estas preguntas. Además de instruir estas 3 festividades 3 veces al año, Dios en el versículo 18 en adelante dice, no mezcles con levadura la sangre del sacrificio que me ofrezcas, porque ese día nosotros haciendo la fiesta tenemos que ofrecer el sacrificio. ¿Y por qué Dios dice no mezcle la sangre con el sacrificio? Porque la sangre del sacrificio significa purificación, limpieza de nuestros pecados, el arrepentimiento. Pero no debe haber levadura en eso. No debe haber pecado sin arrepentido cuando nosotros estamos ofreciendo un sacrificio de ofrenda a Dios. Por lo tanto, esto significa que nosotros vengamos a los pies del Señor ofrendando nuestro corazón, lo mejor de nuestro corazón, pero un corazón sin levadura, sin pecado. Es decir, un corazón arrepentido y quebrantado. Eso es lo que Dios espera de nuestro corazón. Eso es lo que Dios agrada. Le agrada a Dios solamente un corazón arrepentido de todos nuestros pecados y recordando el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Saben que el cristianismo, el centro, el núcleo del cristianismo está en esto? Si Dios hizo tanto hincapié a través de Moisés y del pueblo de Israel, estas festividades que simbolizan la muerte, crucifixión, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, significa que ese es el centro, el núcleo del cristianismo o de lo que nosotros creemos como nuestra fe cristiana. No debemos ir por las ramas, sino este es el centro de nuestra fe. Además dice, no guardes hasta el día siguiente la grasa que me ofreces en las fiestas. Porque la grasa es algo que le ofrecía a Dios. Y si después de la ofrenda, a Dios, si sobra, no hay que dejarlos allí porque es algo sagrado. O sea, nunca dejar... es decir, esto es para que nosotros tomemos con seriedad lo que son sagrados o santos para Dios. ¿Sí? Por lo tanto, no guardarla, sino ofrecerla directamente. Todo es entregar todo en la ofrenda al Señor. No vamos a quedarnos con algo para mí. Porque si nosotros tenemos que ofrendar la gracia al Señor para quemarlo en fuego, todo eso, hay que ofrendarlo todo. No como lo que hizo Zafira, ¿no es cierto? Quedarse algo y no ofrendar todo al Señor. Eso es pecado también. Eso es como tener levadura en el corazón, impureza en el corazón. Finalmente el versículo 19, aquí el versículo 19 está hablando, llevarás a la casa del Señor tu Dios lo mejor de tus primicias. Otra vez Dios dice que nosotros tenemos que entregar lo mejor de lo que Dios nos ha dado, de lo que hemos cosechado de nuestras manos, es gracias a la bendición de Dios. Y de lo que hemos recibido de la bendición de Dios tenemos que entregarlo a Dios con lo mejor. Esto nos está indicando que en nuestra vida, hoy día nosotros estamos recibiendo ganancias, dinero, eso es cierto. Y de lo que tú has recibido, apártalo para Dios, tu diezmo al Señor. Porque esto es orden de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros sigamos recibiendo bendición de la mano de Dios. Porque así funciona la ley espiritual de Dios. Así funciona el propósito de Dios sobre nuestra vida. Porque Dios quiere bendecirnos a través de nuestro corazón de agradecimiento, ofrendando a Dios, reconociendo y confesando que todo lo que hemos recibido de tus manos. Amén.
Por lo tanto, si queremos, hermanos, ser realmente bendecidos de la mano de Dios, sepamos agradecer a Dios ofrendando de lo que hemos recibido en nuestro bolsillo, porque de lo que hemos recibido tampoco es mío. Así es la ley de Dios y es un mandamiento de Dios. Y después acá habla de que no cocerás ningún cabrito en la leche de su madre. A veces muchas personas hablan de por qué Dios incluyó esta cláusula de acá, no cocerás ningún cabrito en la leche de su madre. ¿No es cierto? Nos queda un poco mucha duda, ¿no? Eso es porque cocer al cabrito en la leche de su madre es algo que, por ejemplo, encontraron los arqueólogos durante la antigüedad. Había registros en los cuales explicaban cómo cocinar al animalito recién nacido que debía amamantar de la leche para vivir. En esa leche lo hervía para cocinar a ese animalito. ¿Para qué? Decía, eso es para ofrendar a los dioses, a los ídolos. Por lo tanto, habiendo esos registros, nosotros nos damos cuenta por qué Dios odiaba que hicieran ese acto abominable. ¿Por qué? Fíjense que la leche de la madre del animal es lo que tiene que dar vida, ¿no es cierto? La leche es vida para el animalito. Pero en vez de dar vida, esa leche lo que está haciendo está matando al animalito. Entonces, es un acto no programado por Dios. Por lo tanto, es un acto en el cual no está obedeciendo el propósito y la intención de Dios. Y además eso era algo que hacían para los ídolos en ese momento. Por lo tanto, Dios está instruyendo, no lo hagas, no hagas esta cosa tan abominable de ofrendar a los ídolos y de matar un animal o de dar muerte en lugar de dar vida. Por lo tanto, en el mundo, en el ámbito espiritual, está relacionando no dar muerte, sino dar vida. Bueno, hasta aquí vamos a terminar. Creo que falta aquí todavía la bendición. Voy a leer rápidamente para terminar esta última pregunta, porque vamos a tener que dejar aquí. Versículo 5, pregunta 5, dice: ¿qué bendición prometió Dios en caso de obedecer y cumplir sus mandamientos? Aquí viene otra vez la regla de oro de la bendición. Dice: date cuenta, Israel, que yo envío mi ángel delante de ti para que te proteja en el camino y te lleve al lugar que te he preparado. Ese lugar que es la tierra de Canaán. Dice: préstale atención y obedécelo. No te rebeles contra él, porque va en representación mía y no perdonará tu rebelión. Si lo obedeces y cumples con todas mis instrucciones, seré enemigo de tus enemigos y me opondré a quienes se te opongan. Mi ángel te guiará y te introducirá a la tierra de esos pueblos que hoy voy a exterminar, y la tierra de amorreos, hititas, fereceos, cananeos, heveos y jebuseos. No te inclines ante los dioses de estos pueblos, no les rindas culto ni imites sus prácticas, más bien derriba sus ídolos y haz pedazos sus piedras sagradas, o sea, sus piedras sagradas, sus altares. Adora al Señor tu Dios, y Él bendecirá tu pan y tu agua. Yo apartaré de ustedes toda enfermedad. En tu país ninguna mujer abortará ni será estéril. Yo te concederé larga vida. En toda nación donde pongas el pie, haré que tus enemigos te tengan miedo, se turben y huyan de ti. Delante de ti enviaré avispas para que ahuyenten a los heveos, cananeos y hititas. Sin embargo, no los desalojaré en un solo año,
no sea que al quedarse desolada la tierra aumente el número de animales salvajes y te ataquen. Los desalojaré poco a poco hasta que seas lo bastante fuerte para tomar posesión de la tierra. Extenderé las fronteras de tu país desde el Mar Rojo hasta el Mar Mediterráneo y desde el desierto hasta el río Éufrates. Pondré bajo tu dominio a los que habitan allí y tú los desalojarás. No hagas ningún pacto con ellos ni con sus dioses. Si los dejas vivir en tu tierra, te pondrán una trampa para que adores a sus dioses y acabarás pecando contra mí. Gloria a Dios. Bueno, estas palabras no hay mucho que explicar porque son muy claras y muy expresivas en cuanto a la voluntad de Dios. Por eso simplemente yo aquí quiero remarcar esto que aquí habla de mi ángel. Cuando Dios dice, yo te mandaré mi ángel delante de ustedes para que los guíen. Ese ángel que Dios va a mandar para guiar al pueblo de Israel hasta guiar a la tierra prometida, y ese ángel que te guiará también introducirá, ayudará para que ustedes entren a tomar esa tierra de los amorreos en la tierra de Canaán, este pueblo que estaban allí, donde eran pueblos idólatras, donde practicaban sacrificios humanos, donde Dios odiaba, por eso Dios obliga a eliminar a ellos. Está hablando aquí de un ángel, mi ángel. Es un ángel, no cualquier ángel. Es un ángel que tiene esa capacidad de que es capaz de no perdonar la rebelión. Y además es un ángel que va en representación mía. Y además es un ángel que si le obedeces, cumple con todas mis instrucciones, él va a ayudarlos. ¿Por qué es capaz de hacer ese? Pero es un ángel de Dios que Dios manda. Y en ningún momento un ángel tenía esta capacidad. Por lo tanto, muchos estudiosos se estima que este es el mismo ángel que apareció ante Agar, ¿se acuerda? Y es el mismo ángel que apareció ante Abraham con 3 ángeles. Uno de esos ángeles, ese ángel es nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, está hablando que Dios va a ayudar al pueblo de Dios con el representante ángel de poder que va a aparecer cada tanto durante la travesía de Éxodo que vamos a ir viendo más adelante. Bueno, aquí Dios se va a enviar un ángel, o sea que en toda esta trayectoria nos va a enviar a alguien que es el guía. Hoy día ese guía es nuestro nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque es el que ha venido en representación de nuestro Dios. Porque si nosotros obedece tus instrucciones, será enemigo de nuestros enemigos. Amén. Por lo tanto, amados hermanos, esto es la promesa que Dios da. Si obedecen, aquí está el quid de la cuestión, si obedecen y cumplir todas las instrucciones del mandamiento de Dios, entonces sí habrá esta victoria sobre nuestros enemigos. Hoy día tenemos enemigos por doquier invisibles. La única manera de vencerlos es a través de ese nombre de nuestro Señor Jesucristo que está entre nosotros, guiándonos, luchando por nosotros, con ese poder de ese nombre maravilloso, del Todopoderoso. Amén, hermanos. Entonces, lo importante es no obedecer, no ser llevados por la cultura de este mundo, que es una cultura idólatra, una cultura incrédula, una cultura rebelde contra Dios, no quiere creer a Dios, quiere rechazar el amor de Dios. Bueno, hasta aquí sí, hemos llegado al final de la pregunta de la parte 1. Lamentablemente vamos a continuar la semana que viene con la parte 2 y lo vamos a hacer rápidamente, que es la parte del Dios establece un pacto de sangre. ¿Alguna pregunta, hermanos, hasta aquí? Bueno, entonces vamos a orar agradeciendo a Dios. Yo voy a orar, vamos a agradecer al Señor para dar finalizado la lección de hoy. Amén. Padre Celestial, Todopoderoso Rey, gracias Señor por tu maravillosa palabra que nos has regalado hoy, en el cual nosotros nos hemos dado cuenta de que toda la bendición que hemos recibido, el hecho de que estemos respirando hoy es gracias a tu poder y a tus manos, Señor, a tu bendición.
si estamos respirando, y si estamos comiendo, si estamos recibiendo la bendición que estamos recibiendo hoy día, es porque ha venido de tus manos, Señor. Ayúdanos que nosotros podamos reconocer esto a través de nuestra confesión de obra, a través de entregar nuestras ofrendas ante ti, Señor, con un corazón agradecido y generoso, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, a reconocer y a obedecer estas leyes espirituales tuyas, porque, Señor, tú eres un Dios fiel, tú eres un Dios que cumple tu palabra y tu promesa. Y, Señor, quiero que este pueblo tuyo empiece a obedecer y a ejercer esa autoridad de tu pueblo, Señor, cumpliendo el pacto que tú nos has dado, esas ordenanzas, esas leyes que has dado al pueblo de Israel, Señor. A que seamos cumplidores de estas palabras y tus preceptos, Señor, para que podamos recibir de ti, de tus manos, la bendición y la guía a la entrada de la tierra prometida de Canaán, Señor. Padre Santo, también ayúdanos para no inmiscuirnos, para que no sigamos las culturas pecaminosas de este mundo. Haznos libre y ser hombres que estemos siempre presentes delante de ti, recordando la gran obra que has hecho a través de la Pascua de nuestro Señor Jesucristo, y a través de las fiestas de panes de nuestro Señor Jesucristo, y a través de lo que has hecho a través de la primicia y el Pentecostés, Señor. Y sabemos, Señor, que tú seguirás obrando en nuestra vida y bendiciéndonos espiritualmente, porque ese simbolismo que nos has dado a través de este estudio de Éxodo, tú lo estás llevando a cabo hoy día, en este momento, realmente en nuestra vida a través de tu Santo Espíritu. Por eso, Señor, te damos las gracias, te exaltamos, te glorificamos y honramos, Señor, tu hermoso nombre esta noche también. Porque otra vez, Señor, tú nos has ratificado que estás en presencia de nuestra vida. Tú eres el dueño de nuestra vida. Tú nos has regalado nuestra vida. Tú nos sigues bendiciendo con lo material que necesitamos, Señor, en nuestra vida. Todo ha venido, Señor, de tu vida, de tus manos, y por eso te agradecemos, Señor. Y entregamos nuestra vida, Señor, lo mejor de lo que tenemos, lo mejor de nuestro corazón arrepentido, pulido, Señor, purificado, para consagrártelo a ti, Señor, para que tú hagas, Señor, de señores de nuestra vida, Señor. Todo lo mejor que tenemos de nuestro corazón, de nuestra vida, tú eres dueño y Señor de nuestra vida. Tú eres el Rey, Señor. Tú te lo mereces, Señor. A ti toda la gloria, toda la honra, toda la exaltación de nuestras bocas, Señor, de tu nombre. Tú eres el dueño de nuestra vida. Esta noche, Señor, bendice a tu pueblo, a tus siervos, Señor, también a los que están conectados a través de este medio, y bendice su vida para que tu Dios es un Dios que cumple tu promesa, en el cual si obedecemos tu palabra y llevamos este mensaje, tú nos seguirás supliendo todo lo que nosotros necesitamos para seguir avanzando en tu obra, Señor. Bendice al pastor Artemio y su obra, Señor, en su iglesia, allí en Vista Hermosa, en los hermanos amados en la Vista Hermosa, para que a través de su fe ese pueblo hermoso pueda realmente ser iluminado con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y pueda recibir la mano protectora y pueda experimentar el poder milagroso de nuestro Señor en la provisión, Señor, en sus vidas, Señor. También bendice al hermano Aldo, a la hermana Lucero, al pastor Rafael y hermana Rocío, toda su familia, Señor, para que a través de ellos más almas puedan ser ganadas allí en esa bendita tierra de Chiapas, porque tú lo has puesto allí, Señor. Tú lo has elegido y tú los estás utilizando grandemente. Suple sus necesidades, Señor. Utilízalos, bendícelos a través y guíalos a través de tu Santo Espíritu, para que a través de ellos, Señor, tu obra se haga realidad en esa tierra bendita, Señor. En el nombre de Jesús los bendecimos. Dales esos poder y autoridad de palabra, para que vayan abriendo camino y para que en el nombre de Jesucristo, con la autoridad que nadie pueda y nada podrá enfrentarse a ese nombre poderoso de Jesús, pueda pisar al enemigo, pueda derribar las barreras que pone el enemigo, Señor, para que siga pudiendo establecer, abriendo, Señor, más pipistis en ese lugar también para ganar almas, Señor. Dales esa fuerza y lo necesario y ayúdalos, acompáñalos, Señor, para que haga la voluntad tuya en el nombre de Jesucristo. Gracias, Padre, te damos. Gracias por y ayuda a este humilde siervo para que pueda seguir supliendo
de palabra, Señor, a tu rebaño, a los elegidos tuyos, Señor, para que tú sigas proveyendo de este pan espiritual todos los días, porque tú eres el que tiene que ser glorificado a través de este estudio. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te exaltamos, te glorificamos y te damos las gracias en el nombre maravilloso y glorioso de nuestro Salvador Jesucristo. Amén.